Vamos a ir a la palabra, por favor, Habacuc. Y eso está en la Biblia, hermano. Sí, ahí está, Habacuc, Antiguo Testamento. Es un gusto verles, una bendición estar con ustedes. Muy agradecido con los pastores por el privilegio y la confianza. Habacuc. Me dice amén cuando lo tenga. Quiero contarle que traje conmigo algunos ejemplares de mi nuevo material. Se llama Pan en la Mesa. Este estudio está hecho para hablar al cuerpo de Cristo acerca de las finanzas de Dios para sus hijos. Así que al final usted va a tener un problema porque en el culto anterior se terminaron. Entonces lo vamos a hacer llegar de algún modo, porque yo no veo hasta el otro año, me imagino, pero de algún modo se lo vamos a hacer llegar. Pero hermano, este material está diseñado para poder traer a la iglesia mucha reflexión acerca de las finanzas, de cómo Dios obra. Y usted va a leer acá testimonios, hasta con fotos, testimonios reales del momento en el que estaban sucediendo los milagros, que le van a sorprender, maravillosos. Así que yo se lo quiero recomendar mucho. Ahí pues el pastor les va a hacer saber cuando vengan para que usted lo pueda adquirir. Uno de los principios que se abordan acá es la siembra. Y yo contaba una anécdota en el culto anterior acerca de un muchacho vendedor de libros que andaba en la calle vendiendo libros, cansado, sudando, debajo del sol, y llegó a tocar la puerta a una casa. Sale una señora muy amable a abrirle, ella lo invitó a pasar y pues él le pidió un vaso de agua. Ella le da su vaso de agua y le dijo: siéntate un momento, pero luego le trajo una bandejita con un vaso de leche heladita y una galleta. Y le dijo: comete esto, date un refrigerio y luego pues seguís tu camino. Y él se comió su galleta, su leche, se fue. Años después esta mujer está gravemente enferma y tiene que ser intervenida quirúrgicamente. Y entonces entra a un hospital de emergencia al punto que la operan o muere. Pero cuando llega al hospital, lo primero que ella pregunta es: ¿cuánto vale esto? Y bueno, era altísimo el costo de la cirugía. Entonces ella tenía la factura y no tuvo ella otra reacción más que llorar de desconsuelo, porque dijo: bueno, me voy para mi casa y me voy a morir. Entonces cuando ya ella estaba por irse, de repente llegan las enfermeras, la toman y se la llevan para el quirófano. Entonces cuando van a entrar, ella dice: no, dice, hay un malentendido porque yo no aplico para la operación, yo no tengo para pagar esto. Y una enfermera le da de nuevo la factura donde venía ya detallado el costo de todo, hospitalización y toda la cosa, pero la factura trae un sello de pagado. Entonces ella se sorprendió con eso, y abajo en lapicero había un texto que decía: pagado hace años con un vaso de leche y una galleta, firma el cirujano. Ella no sabía cuando le estaba dando el vasito de leche que tenía un potencial doctor enfrente de ella, y ese doctor ahora es el que iba a pagar todos los costos y que le iba a salvar la vida a esta mujer. ¿Qué le parece? Algunas veces nosotros vamos a sembrar semillas muy pequeñas, hermano, que hasta quizás las vamos a subestimar, pero usted no sabe en qué tierra está sembrando y usted no sabe qué semilla es esa que le va a dar tanto fruto. Así que uno de los principios de los que hablamos acá es muy bonito, es acerca de la siembra, y otros por ahí que no le cuento, pero que le van a dejar a usted sorprendido, que probablemente algunos no conocemos y le van a edificar mucho. Así que ahí pues yo le cuento, este es el único que está, así que ahí afuera va a estar, el que llegue primero pues se lo va a llevar, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ir a Habacuc, hermano, por favor, capítulo 1. ¿Ya se dio cuenta que ya lo encontró Habacuc? ¿Sí? ¿Verdad que ahí está? Okay. Habacuc es un libro cortito, 3 capítulos, pero es un libro poderoso. Vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 1. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, y te pedimos que nos hables, Señor, que nos instruyas este día, que nos des indicaciones precisas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Habacuc, hermano, fue escrito en un momento difícil para el pueblo de Israel. El pueblo de Dios vivió un tiempo en el que los líderes se alejaron de Dios, el pueblo entró en pecado. Incluso el libro de Habacuc fue escrito un poco después del avivamiento que sucedió con el profeta Josías, con el rey Josías. Y aún el pueblo, conociendo ese avivamiento, el pueblo entró en un ciclo de desenfreno, de pecado, de desobediencia hacia Dios. Habacuc significa abrazo. Ese es el nombre del profeta, abrazo. Había mucha injusticia en el pueblo, y Habacuc entra en una crisis en la que él necesita respuestas. Habacuc no entendía por qué el pueblo pecaba, y aparentemente, según lo que escribió él, Habacuc oraba y pedía a Dios, pero aparentemente no sucedía nada. Entonces vemos acá, tenemos a un hombre celoso que está clamándole a Dios porque el pueblo se arrepienta, el pueblo entra en cordura. Y la pregunta que yo tengo ahora es, hermano, ¿qué tanto está Dios dispuesto a tolerar nuestras interrogantes, nuestras preguntas? ¿Cuál es la reacción que Dios tiene cuando nosotros le preguntamos a Él? Hay gente que tiene un concepto de Dios, de un Dios al que no se le puede preguntar, de un Dios que ya dijo y es así, punto. Sin embargo, en el libro de Habacuc vamos a encontrar nosotros ahora, que por cierto, los teólogos llaman a Habacuc el profeta preguntón. Así que si hay algún preguntón entre nosotros hoy, no se sienta mal, en la Biblia también hay. Pero de eso trata el libro de Habacuc, trata de la conversación, hermano, intensa entre Dios y el hombre. De un hombre necesitando entender a Dios, necesitando entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, o en su defecto, por qué Dios no está haciendo lo que se supone que debería hacer. Eso es lo que vamos a encontrar en el libro de Habacuc, y de eso tratan estos 3 capítulos. Es una conversación muy intensa entre Dios y un hombre que quería respuestas sobre lo que en este caso lo que estaba pasando, que era la desobediencia del pueblo y el pecado del pueblo. Así que yo quiero hablarle acerca de el tema: mantengámonos en el plan de Dios a pesar de no entenderlo. De eso quiero hablarle ahora. Mantengámonos en el plan de Dios a pesar de no entenderlo. En los primeros 4 versículos encontramos que dice el profeta esto: ¿hasta cuándo clamaré?, le dice a Dios, y no oirás. Fíjese que en primer lugar Habacuc da por hecho que Dios no lo escucha. Él le dice a Dios: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás?, le dice a Dios. Le afirma a Dios que Dios no le está oyendo. Le está diciendo sordo a Dios, pues, en pocas palabras, porque le está diciendo a Dios que Dios oye, pero que no, que Él le habla, pero que Dios no escucha. Luego le dice: ¿hasta cuándo no salvarás? Afirma que Dios no va a hacer nada también. En su frustración, Habacuc daba por hecho, por sentado, que él le hablaba a Dios, pero Dios pues se hacía el desentendido aparentemente, o quién sabe por qué Dios no respondía o no escuchaba. Y hermano, ¿acaso no es esa una de nuestras reacciones cuando nosotros sentimos que Dios se tarda? ¿Verdad que sí? O alguien dice que no. Levanten la mano los sinceros acá, que dice sí. Pensamos o que Dios no nos escucha,
o que lo que estamos viviendo no es lo suficientemente valioso para Dios, importante, crítico, pero nos preguntamos nosotros qué pasa con Dios. Todos nos preguntamos a dónde está. Todos preguntamos qué pasa en los momentos de silencio en que no recibimos respuestas. Y las preguntas de Habacuc no eran un capricho, hermano, más bien eran muy justificadas. Las preguntas de Habacuc eran muy justificadas. Eran justificadas ¿por qué? Porque Habacuc era un hombre de Dios. No era cualquiera, no era un niño caprichoso preguntándole a Dios qué pasó con lo que yo te pedí, no me has contestado. No, era un hombre de Dios. Y por eso él preguntaba. Y algo interesante es que Habacuc le comenzó a preguntar a la persona correcta. Le empezó a preguntar a Dios. Hermano, en usted y en mí no hay respuestas. No hay respuestas. En el sentido en que hay cosas que no entendemos y no sabemos cómo se van a resolver, pero Dios sí tiene respuestas. Nosotros no las tenemos, y con esto quiero hacer alusión al hecho de que es en vano visitar a un brujo, a un curandero, a un hechicero, a una bruja, a alguien que diga que tiene poderes para dar algún tipo de respuesta. No es así. El único que tiene la respuesta es el Señor. Él las tiene. Ahora, entonces la conversación inicia, hermano, con Habacuc preguntándole a Dios hasta cuándo va a ser silencio y hasta cuándo piensa responder. A lo que Habacuc contesta en el versículo 11. Vamos al 11, versículo 5 al 11. Ve ahora la respuesta de Dios. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en nuestros días que cuando se os contare no la. Ahora, ¿verdad que sería para emocionarnos nosotros si Dios nos dice lo que voy a hacer es fascinante? No te imaginas, ¿verdad que es para emocionarse, hermano? Pero lo que viene es una sorpresa para Habacuc, porque cuando Dios le dijo esto a Habacuc probablemente dijo: amén, yo sabía, dijo quizás Habacuc, yo sabía que algo maravilloso vas a hacer, ahora contame qué vas a hacer. Y creo que se fue de espaldas cuando Dios le dice cuál era el gran plan que Dios tenía entre manos. Versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Oiga el gran plan de Dios, hermano. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará, y luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Y yo creo que ahí Habacuc le cambió la cara. Yo creo que Habacuc no dijo ya amén. Yo digo que Habacuc dijo: perdón. No me estás contestando lo que yo te pregunté. ¿Qué plan tenés? ¿Verdad? Porque esto es como que Dios le diga: yo voy a hacer algo maravilloso, perdés tu trabajo esta semana. ¿Sí me está entendiendo? Lo que viene, el plan que yo tengo para tu vida es grande. No tenés idea de lo que viene. Se van todos los clientes de tu negocio esta semana. Eso era lo que le estaba diciendo Dios a Habacuc. O sea, hermano, Dios le estaba diciendo a Habacuc que su plan era, hablamos de un plan que tenía que ver con hacer escarmentar al pueblo, con hacer que el pueblo se volviera de su pecado, se arrepintiera de su pecado. El plan de Dios era levantar a un ejército que vendría de Babilonia a tomar cautivos a los judíos. Ese era el plan. Mire, ese era el plan. Dios iba a usarlos a ellos para llevar juicio a Judá. Para llevar juicio a Judá. Entonces el escenario que Dios tiene es que su pueblo está haciendo fiesta. Cada quien hace lo que le da la gana. Pero Dios sabe que vendrá una tempestad de dolor para ellos por su pecado, y que Él está a punto de hacer justicia. Ese era el plan de Dios. Ahora,
Este principio lo podemos ver desde dos ángulos. Uno es que nos tiemblen las piernitas sabiendo de que Dios es un Dios justo y que Dios a sus hijos también los toma y los disciplina. ¿Cuántos son padres acá? ¿Disciplina a sus hijos usted? ¿Y por qué lo hace? Por amor, ¿verdad? Igual, la palabra lo dice, que Dios al que ama castiga y que bueno, usa la varita para con nosotros. O sea, cuando hablamos del Dios justo, amén, ¿verdad? Qué bueno, pero debemos de tener en cuenta eso, que también aplica para nosotros. Pero por otro lado, hermano, también podemos descansar en la justicia de Dios. Saber de que Dios va a hacer justicia. De que Dios, aquel dicho que alguien se inventó, como el hermano aquí que vino a decir lo que el cuerpo sabe que es viernes, ¿verdad? Pero hermano, el Dios, aquel dicho que dicen Dios tarda pero no olvida, a saber si Dios se lo inventó, hermano. Pero Dios tarda pero no olvida. Hay un momento en el que Dios hará justicia. Y si hay algo, óigame, hoy en estos tiempos, si hay algo en lo que usted y yo debemos descansar, es en la justicia de Dios. Porque en estos tiempos, hermano, si no nos vamos a volver locos. Porque vienen tiempos peores para nosotros. Hermano, mire, vienen tiempos peores para el mundo, vienen tiempos peores, ¿no? Retiro para nosotros, para el mundo vienen tiempos peores. Es bíblico. Vienen tiempos cada vez peores, anuncios de tribulación vienen, hermano. Vea lo que está pasando ahorita en otros países, ¿no? Se sale de una para entrar en otra. Y si hay algo que en este tiempo vamos a ver ante nuestros ojos, es la injusticia. Pues ahí vamos a tener que descansar en la justicia de Dios. Hay injusticia de todo tipo. Ahora lo vemos, por ejemplo, a nivel moral. Vamos a ver, por ejemplo, entiendo, no quiero equivocarme, pero entiendo que Canadá es ya uno de los países donde está aprobada la homosexualidad a nivel estudiantil, en los colegios, en todo el nivel educativo está aprobado. Hay otros países que igual, el nuestro, pues oremos mucho, porque aquí, hermanos, como aquí todos copiamos, ¿verdad? Ya suena que vienen esas noticias tan feas. Debemos de descansar en la justicia de Dios. Debemos descansar en la justicia de Dios, porque si no, hermano, no sé qué haríamos nosotros. Ahora, entonces comenzó la conversación en la que Habacuc le pregunta a Dios por qué no contesta, qué espera para responder, por qué permite que haya tanta iniquidad, tanta violencia. Y a eso Dios responde con un gran plan. Y el plan de Dios es: voy a levantar a los caldeos que vienen de Babilonia y van a tomar cautivo a mi pueblo y voy a traer juicios a mi pueblo. Ese es el gran plan de Dios. Vamos a ver ahora qué dice Habacuc, porque Habacuc contesta en el versículo 13, 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores, que eran los caldeos, los malos, y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc ahora pregunta, hermano, porque al principio estaba Habacuc, tenía dudas, ahora está peor. ¿Me entiende? Al principio tenía dudas y le preguntó a Dios: ¿por qué permites esto y por qué no contesta? Pero ahora que Dios contestó, lo deja peor a Habacuc, porque ahora Habacuc dice: momentito, tú me estás diciendo que vas a traer a los malos. O sea, es cierto que el pueblo de Israel en ese momento se estaba portando mal, pero ahora le está diciendo: me estás diciendo que hoy vas a traer a otros que son más malos que ellos para hacer justicia. Esa es la pregunta que Habacuc hace. ¿Usará Dios al impío para cumplir un propósito? Eso es lo que Habacuc está preguntando. Los caldeos, hermano, eran malos, eran ladrones, crueles con quienes conquistaban, eran desobedientes, eran violadores. Era gente sanguinaria, eran asesinos, eran terribles los caldeos. No era cualquier cosa, hermano. No crea que iban a venir solo a asustarlos, a hacerle ¿verdad? A los judíos. Venían a tomarlos, a matar a sus hijos. Era cruel esto. Ahora, de algún modo, si usted y yo nos ponemos en los zapatos de Habacuc, hermano, era lógico no entender esto. Era lógico decir: ¿cómo? Momentito, ¿cómo es que Dios va a usar esto, a estos malos, para traer juicio, justicia al pueblo? Y de hecho, si usted lee el libro de los Jueces, se encontrará con ese ciclo en el que el pueblo desobedecía, Dios le hablaba, el pueblo no hacía caso, Dios levantaba a un pueblo más fuerte que ellos a que los invadiera y los tomaba y los llevaba cautivos, y venía el dolor, la angustia, y el pueblo clamaba a Jehová y Dios respondía enviando a un libertador, levantando a alguien
que traería de nuevo la libertad para el pueblo. Al ratito el pueblo estaba exactamente haciendo lo mismo. Es una descripción de nosotros. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Dios nos habla, ¿verdad? Muchas veces hablándoles de una y otra, y muchas maneras, dice la Biblia, ¿verdad? Y bueno, y no queremos, entonces Dios envía algo que nos hace escarmentar. Y ahí en el dolor gritamos a Dios por ayuda, y Dios, como es bueno, nos levanta otra vez. Nos perdona, pero al rato otra vez estamos pecando otra vez. Eso es lo que Dios está tratando de enseñarle al pueblo acerca de su actitud ante el pecado. Ahora, Dios quería, hermanos, que el pueblo respondiera con arrepentimiento. Y eso es lo que Habacuc no entendía, porque se trataba de santidad el asunto aquí. Y Dios estaba usando a gente mala. Ahora, hermano, una de las razones por las que nos cuesta entender a Dios es precisamente porque queremos que Dios nos justifique todo. Y muchas veces no va a ser así. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántos conocíamos ese texto? Todo, ¿verdad? Y ese es de esos textos que nos gusta pegar en la pared y andar en el carro y bien bonito. Hermano, pero si entendemos lo que acá dice, se nos puede solucionar la vida a nosotros. Que simplemente Dios no piensa como nosotros pensamos. Por lo tanto, en los momentos de crisis será más fácil entender que el plan de Dios está mucho más arriba del mío, y que mis ideas y mis según como yo creo que voy a salir de eso, a lo mejor no es la forma que Dios va a usar para sacarme de una determinada situación. Continuemos, capítulo 2, versículo 1. Porque acá, perdóneme, pregunto algo. Imagínese que a usted Dios le da una respuesta así, en el sentido, usted le empieza a orar a Dios, pero Dios de repente hace algo que no era lo que usted esperaba. Esto le está pasando a Habacuc. Habacuc oró por liberación, oró porque el pueblo se arrepintiera, pero Dios sale con un plan totalmente diferente a lo que Habacuc se imaginaba. Hermano, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hace usted cuando usted no entiende lo que Dios está haciendo? ¿Qué hacemos cuando no tiene forma para nosotros? Vemos la página y decimos: no, pero no entiendo, 2 más 2 son 4. Y la suma que Dios está haciendo no es 4, es otro número. También entendamos que las matemáticas de Dios no son las nuestras, ¿verdad? Pero para Dios 2 más 2 no es 4, hermano. Para nosotros sí, para Dios no. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos va a ayudar eso a tener paz en nuestro corazón. ¿Qué hacer? ¿Qué actitud tomar cuando nos damos cuenta que el plan de Dios no es comprensible para nosotros? Ahora, la respuesta que le voy a dar es muy sencilla. Lo que debemos hacer es esperar indicaciones. Cuando usted y yo no sabemos cómo salir, qué hacer, para dónde agarrar, ¿sabe qué debemos hacer? Esperar indicación. En otras palabras, Habacuc sabía que lo que él necesitaba hacer era buscar que Dios le dijera qué hacer. Vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Aquí está la respuesta de Habacuc. Dice: ok, bueno, tu plan es ese, no lo entiendo, quedé peor de como estaba, voy a hacer lo siguiente, dice Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Oiga, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando no entendemos, cuando no sabemos, entre otras cosas? Pero comienzo con este: es esperar indicaciones. Eso es lo que dice Habacuc que va a hacer: esperar indicaciones a ver qué es lo que se le va a decir. Escuche bien, hermano, cuando nosotros le preguntamos a Dios, Dios contesta. Óigame bien, esperar en Dios no significa dejar que el tiempo pase. Hay mucha gente que dice: estoy esperando, pastor, es enero, estoy esperando, llegó diciembre, ¿y qué pasó, hermano? Pues no ha hecho nada Dios, yo he esperado todo el año. La pregunta es: ¿seguro que ha esperado o seguro que solo ha dejado que pase el tiempo? No es lo mismo. Una cosa es esperar en Dios y yo en Dios. No, quiero hacérselo bien.
En Dios no es lo mismo esperar que dejar que pasara el tiempo. Ahora se lo explico así. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos dice algo? Quiero que note, hermano, el versículo 2 que dice, el 1, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc 2:1. Y velaré para ver lo que se me dirá. Óigame, Habacuc no dice, y velaré para ver lo que Dios va a hacer. Habacuc dice, velaré para ver lo que se me va a decir. Y acá yo le quiero dejar un tesoro en sus manos. Si usted lo anota o llévelo bien guardadito en su mente. El problema más grande de la mayoría de cristianos es muy sencillo: no guardan lo que se les dijo. Y no hay mucha vuelta que darle. No guardan lo que se les dijo. La mayoría de cristianos no guardan lo que se les dijo. Reciben indicaciones, pero no las atienden. Entonces, lo que viene para la vida de un cristiano así es un ciclo en el que los años pasarán y pasarán y pasarán y pasarán 10 años desde que Dios le dio una indicación y estará en el mismo lugar sin ver cambios, avances, sin ver milagros, sin ver a Dios moverse en su vida, porque está en el mismo ciclo. Dios habla y no entiende, Dios habla y no atiende. Eso es un problema, y es un problema muy, muy grave. Van a la iglesia, escuchan indicaciones, pero salen como si no se les hubiese dicho nada. La mayoría de personas desvaloriza la palabra de Dios. Hay iglesias donde eso se nota hasta en la actitud. Le quiero decir algo, le voy a hablar claro como lo hablé en el primer culto. No hay nada más deleitoso para alguien que predica que estar ante un público que está atenta a la palabra. Eso es lo más maravilloso que hay. La única pregunta que uno se puede hacer es, bueno, solo Dios sabe si lo van a atender, la indicación que Dios le dio. Pero es maravilloso predicar y estar en un lugar donde hay atención a la paz. Eso es maravilloso, hermano. Pero hay lugares donde no es así, déjeme decirle. Yo contaba en el culto anterior que estuve en una iglesia ya yendo para San Vicente. Un día domingo yo llevaba un mensaje que era de estar muy atento, así como usted lo está hoy, muy atento. Y la iglesia de la tercera, cuarta línea para atrás, hermano, era un mercado la cosa. No lo olvido que habían hermanas que leyendo con una mano tenían la Biblia y con la otra chupando una horchata en pleno culto. Y yo dije, si a mí me cuesta predicar este mensaje porque tengo que estar tan concentrado para no salirme y no desviarme y no perderme, yo dije, ¿cuánto menos van a entender ellos? Entonces, mire, era tanta la distracción y hablaban y esto y el otro. Entonces yo dije, no, eso es lo que la Biblia llama no tirar las perlas a los cerdos, en el sentido de no dar algo valioso a alguien que no lo va a atesorar, que no lo va a valorar. Eso significa. Entonces yo le dije, hermanos, con mucha pena, pero hay mucha distracción. La iglesia no era tan grande. Y yo dije, no es una iglesia tan grande de gente para decir que no podemos estar en silencio. Y bueno, todos enojados, y siguió. Entonces al final tuve que hacer algo más práctico y les dije, hermanos, con mucha pena, pero voy a tener que dar un minuto de silencio. Yo dejo de predicar para que aquellos, dije, que no quieran estar, que no les interese, tome su carterita, calladito se sale y se puede ir. El pastor no estaba, porque si hubiera estado me quita el micrófono y nunca más vuelvo a llegar a esa iglesia, hermano. Y me siguen invitando, así que creo que nadie le dijo al pastor. ¿Sabe qué pasó? Todo el mundo calladito y quietecito. Terminé de predicar y al final, en el tiempo de la administración, Dios se movió. Y la gente que estaba toda bravucona ahí en la silla estaba llorando como un bebé al frente, porque Dios le había hablado. Entonces yo le tuve que decir a la gente, si yo no hubiese corregido su actitud, Dios no hubiese podido depositar esa semilla en usted. Entonces, pero algunas veces hay gente que viene a la iglesia, oye atentamente la indicación, pero no la cumple, no la sigue. Y eso es un problema grave. Lo que le voy a decir le puede cambiar la vida. Dios quiere que valoremos más lo que Él dice que lo que Él hace. Los milagros no van a convertir a la gente a Cristo. Los milagros no son para eso. Los milagros son una muestra del poder de Dios. Sí, claro, puede haber alguien que a causa de un milagro va a ser la razón, va a ser lo que lo va a mover.
Pero Jesús mismo lo dijo: ustedes me siguen porque hago milagros, pero la gente no entendía. ¿Me entiende? Lo voy a repetir: Dios quiere que valoremos más lo que Él dice que lo que Él. O sea, aquí puede venir alguien a contar de un gran testimonio de sanidad y todos vamos a gritar gloria a Dios. Dios dice: sí, está bueno, está bueno. Ahora, siéntate, escucha y atiende mis indicaciones. ¿Sí me explico, hermano? O sea, Dios hace milagros porque Él es un Dios de milagros. De hecho, yo lo decía en el culto anterior: Dios no conoce el mundo sobrenatural. Usted y yo vivimos en medio de dos ámbitos: el ámbito natural, que es este, y el ¿cuál? Que es cuando Dios manifiesta su poder en medio de la iglesia. Eso es el ambiente sobrenatural. Dios no conoce lo sobrenatural porque para Él no hay sobrenatural. Para Él todo es natural. O sea, Dios no dice: sané un enfermo, esto es sobrenatural. Dios no dice eso. Para Él es: sané un enfermo, es natural para mí. ¿Sí me explico? Sobrenatural significa que está por encima de lo natural. Eso es para nosotros. Pero para Él todo es: Él sana, Él salva, Él resucita un muerto, y es natural para Él. Entonces nosotros somos quienes nos movemos en esos dos ambientes. Ahora, lo que viene es maravilloso. Dios quiere que obedezcamos cuando Él dice, no cuando Él hace. ¿Quiénes son papás acá? ¿Tienen niños pequeños? ¿Usted quiere que su hijo le obedezca cuando usted le dice o cuando saca el cincho? ¿Verdad que sí, hermano? Yo le voy a contar un testimonio que yo conozco. Yo conozco un niño que va a cumplir 6 años. Se llama Ezequiel y no sé por qué vive en mi casa, fíjese. Llegamos del colegio, la primera indicación es a quitarse el uniforme. Pasa por un lado, para otro. Ezequiel el uniforme, yo estoy lejos, ya se quitó Ezequiel el uniforme y al rato luego, hermano, no sé cuántas indicaciones, hasta tengo que ir al closet y sacar ese artefacto largo así, ¿verdad? Y mostrárselo así de filo, yo con el cincho así para que lo vea. Y todavía hay veces que al rato pasa con el uniforme todavía, entonces hay que llegar y, ¿verdad?, pegarle un susto y bueno, con lágrimas y diciendo que yo soy malo y que no lo quiero, se quita el uniforme. Dios quiere que atendamos cuando Él nos dice a nosotros, no cuando Él hace. ¿Qué dice la gente? Tan ridículamente la gente dice cuando la gente esté en la cama del hospital a punto de morirse, hermano, y le llegamos a hablar de Cristo y la gente dice que no, que hasta que Dios haga tal cosa, y hasta que Dios haga tal cosa se va a morir, y sin Cristo se va a morir, porque la gente quiere ver, ¿me entiende? La gente quiere ver. Dios valora, hermano, Dios, lo que le voy a decir, alguna gente se escandalizaría por esto y se rasgaría las vestiduras, pero hay mucho que Dios no hace excepción de personas. Él lo dice y es así, pero Dios tiene gente a la que le pone más atención que a otra, man. Porque si le digo Dios tiene favoritos, se va usted a asustar. No, quizás no. Pero Dios, hay gente a la que le pone más atención que a otra, porque Dios le pone más atención a aquellos que a Él le ponen atención. Entonces, cuando Dios sabe que usted es tan atento a lo que Él dice, hermano, pida, porque a usted Dios le va a responder. Si no ha pedido es porque no quiere, pero pida. Hoy yo se lo voy a decir: pida, porque Dios le va a responder. ¿Y sabe por qué le va a responder? Porque usted está atento. No me voy a meter ahí, no me quiero salir del mensaje, pero en segundo de Crónicas, capítulo 33 y 34, usted se va a encontrar con el rey Josías. En su casa léalo. Solo le quiero hacer esta aplicación para enlazarlo con esto. El rey Josías, sus hombres, los hombres de Dios que él tenía con él en el reinado, encontraron el libro de la ley que había estado escondido más de 57 años por el rey Manasés y el rey Amón. O sea, cuando Josías era rey, él tenía más o menos 16 años, cuando tenían ya más de 60 años de no leerse el libro de la ley, de no leerse la palabra de Dios en el pueblo de Israel. No se me entiende.
Y cuando lo encuentran, nunca Josías lo había leído. Nunca. Y entonces le dicen, mira, encontramos esto en medio del tesoro del templo. Y Josías le dice, léelo. Yo no sé si lo hizo al tin marín, pero más bien ya leyéndolo usted se va a dar cuenta que fue algo guiado por el Espíritu Santo. Uno de estos hombres abre el libro y justo lee donde decía que todos estos juicios y todos estos vienen sobre el pueblo de Israel a causa de sus padres que no se arrepintieron de sus pecados. Y viene algo terrible. Cuando Josías lo escucha, se rasga sus vestiduras, comienza a llorar y se postra en tierra humillado. Pero él no entiende bien esto y le dice a estos hombres, vayan donde una mujer que se llama Hulda, es una profeta, y díganle que por favor me diga qué significa esto. Josías no entendía qué pasaba. Cuando llegan donde la mujer, esta mujer les dice, díganle al rey que los envió conmigo, que dice Jehová, que vienen sobre el pueblo todos los juicios escritos en su palabra, excepto sobre él. A él no lo van a alcanzar. Y le dice, ¿por cuánto? ¿Y sabe qué es lo primero que dice? ¿Por cuánto? Dice, 2 puntos. ¿Sabe qué es lo primero? Oyó las palabras escritas en el libro de la ley. Y luego le dice, y se humilló tu corazón y lloraste delante de Jehová y pediste perdón. Y Dios, o sea, en pocas palabras, hermano, ¿sabe qué estaba diciéndole Dios ahí? Cuando Josías cuando le dijo a los hombres que leyeran el libro, Dios lo estaba. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, Dios nos está. Por eso es que algunos verán más que otros, porque Dios nos está. Sí. Cuando es con los jóvenes, a mí me da gusto decírselo, porque yo le digo a los jóvenes, Dios te está viendo. O sea, si vos venís a chatear, Dios te está viendo que venís a chatear, Dios te conoce. Pero hay algo otros que ahí están, y yo me encuentro en iglesias con muchachos que wow, que uno nota en esos ojos que saltan de sed, de hambre, porque Dios les hable, hermano. Dios tiene anotados esos nombres. Dios sabe quiénes están atentos a la palabra y escuchan las indicaciones. Entonces es como que fueran niveles. El primero es escuchar, pero el segundo es atender. El segundo es atender. Le repito esto solo para que no lo olvidemos. Dios quiere que valoremos más lo que Él dice que lo que Él hace. No que no valoramos lo que Él hace, claro que sí, pero significa que para los que valoramos lo que Él dice es como si ya lo hubiese hecho. Y esa es la gran diferencia, ¿me entiende? Iba un hombre, un romano, un centurión. A unos metros de ahí Jesús acaba de sanar a una mujer con flujo de sangre, y en ese bullicio se le sale a encontrar un soldado, un centurión romano, y le dice, mi hijo está gravemente enfermo, a punto de morir. Y Jesús se da la vuelta y le dice, ve, tu hijo vive. ¿Sabe qué hizo el centurión? Lo saludó y se fue. El día siguiente llegan de mañana, caminando toda la noche, llega a su casa y salen a encontrarlo su familia, y dice, el niño está bien, no sabemos qué pasó. Y él dice, ¿a qué horas lo dejó la fiebre? Ayer a las 7 lo dejó la fiebre. Y él sabe, él dice, justo a la hora que Jesús dijo, tu hijo. ¿Sabe por qué vino el milagro sobre él? Porque este centurión, cuando Jesús lo dijo, no esperó a que Jesús lo haga, lo hiciera. Este centurión dijo, Jesús lo dijo, es suficiente, me voy a ver a mi hijo, que mi hijo va a estar bien. Era un hombre que valoraba lo que Dios dice más que lo que Dios hace, porque ni siquiera Dios lo había hecho, al menos a nivel natural. En él ya Dios lo había hecho. Dios quiere que nosotros valoremos eso, hermano. La palabra de Dios persigue a aquellos que la valoran, que la valoran. Y esto, hermano, es maravilloso, porque cuando nos vamos nosotros con esa palabra y nos vamos, hermano, a seguir las indicaciones que la palabra nos dio, algo maravilloso va a suceder en nuestra vida. Y es que entre la semana vamos a ver obrar esa palabra. Algunas veces nos va a gustar y otras veces no nos va a gustar. Porque si el pastor habló de fe y usted atendió y usted recibió esa palabra, y usted le dice a Dios, Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer de fe,
la semana podría ser no tan agradable tal vez para usted, porque Dios va a decir, ok, vamos a ejercitar la fe. Por eso es que hay gente que viene donde el pastor y le dice, pastor, es que yo no entiendo, hoy es jueves, mire todo lo que me ha pasado, lunes me chocaron el carro, alguien me está oyendo aquí, ¿verdad? Lunes me chocaron el carro, martes me dieron esto, miércoles, y ahora me levanté con el pie izquierdo y mire todo lo que está pasando. Y entonces lo que no hemos entendido es que la palabra nos está persiguiendo y nos está probando y nos está ejercitando, hermano, en aquello que nosotros creímos. Y si no, ¿cómo hace Dios? Pues, y si no, ¿cómo hace Dios? Si no es probando, llevándonos a nosotros a esos lugares donde vamos a tener que ejercitar el músculo. Y para que el músculo se ejercite, eso va a doler un poco, hermano, va a doler un poco. Entonces Habacuc necesitaba que Dios le diera a conocer lo que Dios iba a hacer y cómo lo estaba haciendo. Habacuc se iba a fortalecer con las indicaciones que Dios le diera. Vamos al versículo 2, porque ahora lo que viene es maravilloso y ahora viene otra respuesta de Dios. Yo le dije que Habacuc era un diálogo intenso entre Dios y este hombre que se llama Habacuc, que significa abrazo, el nombre de él. Primero vea, le dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Ahora, ¿sabe qué comienza a recibir Habacuc? Indicaciones. ¿Cómo vienen las indicaciones para nuestra vida? De muchas formas. De hecho es bíblico, el Señor dijo, y habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras habló Dios, hasta por medio de una burra. Así que no nos extrañemos de quién nos viene a dar la palabra, hermano. Hay veces de quien menos esperamos, ¿verdad? O de la forma que menos esperamos. A usted ya le ha hablado Dios por una película. A mí sí. Y Dios me dijo algo que me marcó de por vida a través, le voy a contar de quién, de Bruce Wayne, Batman. Se va a sorprender, porque yo sé que a mí, que Dios usó eso para hablarme a mí y me cambió la vida. ¿Le cuento la película así rapidito? Esto es estoy hablándole de, no me acuerdo cuál es esta, pero Bruce Wayne había desaparecido y cuando él regresa a Ciudad Gótica, de lo que estamos hablando, esto lo vamos a ahorrar del audio después, hermano. Y cuando él regresa a Ciudad Gótica, él tenía su gran amiga Rachel, ¿verdad? Que era la amiga de la infancia. Y entonces él, para cubrir las apariencias de que él era el héroe, él andaba haciéndose la vida loca. Y anda con mujeres y entonces entra a un restaurante con mujeres que vienen, se meten a una piscina y hacen un solo desastre. Y ella se lo encuentra de frente. Y entonces él, cuando la ve a ella, él le quiere dar explicaciones. Y en una de esas al final le dice, no soy esto, le dice él a ella. Y ella le dice estas palabras que a mí me atravesaron todo, hermano. Le dice, no es lo que sentimos lo que nos define, sino lo que hacemos. Y yo dije, Señor, gracias, Padre. Dios bendiga a Bruce Wayne, dije yo. ¿Sabe, hermano? Yo entendí que a Dios yo le puedo llorar y decir y hacer todo lo que quiere, y sentir y adorar y cantar y llorar y llorar y llorar y llorar, y eso no me va a definir en mi vida, sino que me va a definir lo que yo hago cuando Él me habla a mí. Y aunque usted no lo crea, el cristiano suele caer en ese mundo emocional. No tengo nada en contra de eso. No pertenezco a una iglesia pentecostal como usted. Creemos en los dones del Espíritu Santo y en las manifestaciones del Espíritu. Sabemos que son reales y que Dios habla de muchas maneras. Yo creo en la profecía, yo creo en la palabra dada que viene por Dios. Yo lo creo, sí, yo lo creo. Lo vivo, lo respeto, lo honro. Pero he entendido que de nada me sirve estar en un concierto 2 horas adorando a Dios. No estoy diciendo que es malo, pero de nada me sirve a mí hacerlo si cuando Dios me habla y me da una indicación, yo no la llevo a cabo. Entonces a mí no me va a definir lo que yo estoy sintiendo, me va a definir lo que yo estoy haciendo. Por primera vez habla Batman en un culto y Dios va a usar eso, hermano. Entonces ahora a Habacuc Dios le dice en primer lugar, escribe la visión. Escribir la visión significa tener un registro
Es lo que Dios le estaba queriendo decir a él, tener un registro de lo que se le estaba diciendo a él. Y esto se aplica para nosotros, hermanos, porque usted y yo podemos tener un registro de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos habla a nosotros. Visión significa habilidad de ver más allá de lo que los ojos físicos pueden ver. Eso es visión. En este caso, Dios le está dando a este hombre una visión de lo que él va a hacer, pero usted y yo también tenemos visión. Los hijos de Dios somos visionarios. Es imposible acercarse a Dios y no volverse visionario. Es imposible, hermano. Significa que hasta aquella hermanita que dice, bueno, yo ahorita voy a empezar a vender charamuscas, pero mi visión es un día que yo voy a llegar a esto y a esto. Somos visionarios, y eso es visión, ver más allá de lo que los ojos ven. De eso se trata, visión, ver más allá de lo que los ojos ven. Habacuc estaba viendo algo que vendría, algo grande. Y tenemos tantos casos de gente que fue visionaria y ahora usted y yo podemos disfrutar eso. Por ejemplo, los hermanos Wright, ellos se vieron, su visión fue verse en el aire, verse volando. Y construyeron un aeroplano con madera. Y lo probaron. Y la primera vez solamente se elevó y se fue en picada. De hecho, uno de ellos murió en un intento, precisamente en una prueba en un aeroplano. Pero antes de que él muriera, precisamente un día está sentado pensando por qué el avión entre tantas pruebas se había estrellado, porque había uno que era el cerebro y estaba el otro que era el constructor, que era el ingeniero, y este era el que se subía, o sea, él es el que se llevaba siempre los choques. Pero un día viendo para arriba vio un pajarito y se le quedó viendo al pajarito y vio como a un águila, no sé, un halcón que era, pero esos pájaros que se quedan arriba, planeando en el aire. Y se le quedó viendo a las alas y se dio cuenta que las alas de los pajaritos planeaban. Salió corriendo para su laboratorio, agarró un papel, lápiz y comenzó a dibujar cómo hacer que las alas del avión planearan. Y después de eso lo reconstruyeron y el avión por primera vez voló varios minutos y ya no se estrelló y fue todo un éxito. De ahí ahora pues podemos hablar de Boeing 777 y quién sabe cuántas otras cosas que no conocemos ahora, que son maravillosas. ¿De dónde vino? De alguien que lo vio, que no existía todavía. Nikola Tesla vio un mundo iluminado y desarrollado a través de energía e inventó el primer foco de la historia. Muchos dicen que fue Thomas Edison. No fue Thomas Edison, fue Nikola Tesla, el genio que inventó el primer foco de la historia. Y así podemos hablar de tantos casos. Steve Jobs vio a cada individuo con una computadora en la mano y con celulares que hoy usted y yo los vemos, que uno dice, guau, ¿cómo se inventan todo esto? Si surgió de alguien que tuvo visión. Eso es visión. Ahora, a Habacuc, hermano, Dios le está dando literalmente un consejo práctico que le va a ayudar en su vida. Le está diciendo que escriba lo que Dios le está diciendo a él. Usted y yo vamos a comenzar a escribir, y yo ahora le voy a dejar una tarea práctica a usted. Y esa tarea práctica es que usted comience a escribir. Yo contaba en el culto anterior que a esta cipota que está aquí, que es mi esposa, cuando yo la conocí a ella, pertenecemos a la misma iglesia y ahí nos conocimos sirviendo con los jóvenes y todo. Pero yo me di cuenta de algo. Yo siempre he escrito, yo siempre he anotado, siempre. Y yo me di cuenta un día, así no sé cómo va para acá, y la veo que saca también ella una agenda de la cartera con un lapicero, cruza la pierna así toda sexy. O sea, yo le estaba viendo la agenda, no la pierna, ¿verdad? Pero cruza la pierna así y comenzó a anotar. Y yo dije, wow, ella nota, porque habían otros que ella nota. Y a mí una de las cosas que comencé a notar yo de una mujer que yo quería para mi vida era alguien que estuviera conectada con Dios. Y a mí eso me fascinó. Yo siempre he escrito, siempre he anotado. Le puedo hablar claro y no se enoja, hermano, pero lo que le voy a decir lo va a hacer sentir mal. ¿No le importa? Pero va a ser una vez. Va a ser una vez. ¿Qué tiene ahí usted? Présteme. Lo que le estaba diciendo Dios a Habacuc era: escribe la visión. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ella está escribiendo? Si ella es igual a mí, ojalá que no, a ella se le olvida todo.
Pero ¿cuál es la diferencia? Y aquí es donde usted se va a sentir mal. Lo hago con amor, pero lo voy a hacer. No es la agenda la diferencia. No. La diferencia para Dios, aunque para ella prácticamente sí, ella va a poder ver esto de nuevo. Ella va a poder ver esto. Le quiero contar algo. Yo he escrito 17 materiales, que no son libros. No son libros, pero he escrito 17 materiales. Yo tengo cuadernos de machote, donde yo escribo cada vez que yo estoy leyendo la palabra. Yo escribo, esto no lo sabía, wow, esto, y descubro. Hay materiales donde yo estoy escribiendo algo y de repente sé que el Espíritu Santo me ayuda y me recuerda y me dice, ve al cuaderno. Y voy a encontrar allá, hasta quién sabe hace cuántos años lo escribí, algo que encontré. Y lo tomo y digo, esto precisamente es lo que yo necesitaba acá. Entonces, para mí se convierte en algo práctico. Pero para Dios, gracias hermana, pero para Dios no es la agenda la diferencia. Es dar un pasito más. ¿Sabe de qué? De ambición. De ambición. Entonces, ahorita que yo sé que se siente mal y que se quisiera ir, ¿qué le parece si hacemos un trato? Y ese trato es que en esta semana usted vaya a comprarse un cuaderno bonito o una agenda, o busque en su casa algo que tenga completo, entero, un cuaderno, y véngase a anotar lo que Dios le dice. Dios le va a hablar, hermano. Mire, yo contaba en un culto, no me acuerdo si aquí lo contesto, pero yo me gradué del Instituto Bíblico y luego saqué una especialidad en ministerio pastoral. Esa especialidad solo la pude sacar habiéndose graduado ya en teología. Luego saqué otra especialidad que estoy a punto de terminar en educación cristiana. Cuando estaba en esta última especialidad estábamos en un devocional y entonces en los devocionales, claro, están desde los hermanos de primer año hasta quienes ya estamos saliendo, y en cada devocional se le designa a un año llevar y dirigir el devocional. Alguien predica de cualquier año. Y recuerdo al principio de año que el primer devocional le tocaba primer año, pasó un muchacho a predicar. Le temblaban las piernas, llevaba un pánico al punto que él lo que mejor le salió a decir fue: hermanos, tengo miedo, yo nunca he predicado, pero a mí me dijeron y no me aceptaron que dijera que no. Y entonces yo saqué un lapicero, saqué mi cuaderno que usaba para anotar en el instituto, en los devocionales. Y yo le dije: Dios, Señor, háblame, porque de la inocencia de este muchacho tú puedes darme algo a mí. Yo anoté todo el sermón de él, que a él ni cuenta se dio, pero yo anoté todo su sermón. ¿Sabe por qué? Porque me he propuesto en mi vida que Dios me hable. Y sé que cuando yo dispongo mi corazón a que Dios me hable, hermano, porque Dios honra esa atención en nosotros. Así que yo pues le invito a que vayamos a lo práctico y no solamente nos vayamos con la bendición del mensaje, sino a lo práctico, y usted se va a dar cuenta de lo que eso va a producir en nuestra vida. Escribir un plan o escribir su plan le va a hacer sentir a usted que usted no viaja solo, que usted, hermano, se compromete en algo y que Dios está también con usted. En el año 2005 yo estaba frustrado, yo no sabía cómo hacer con muchas cosas en mi vida. Yo me quería casar, todavía no nos habíamos casado, no sabía qué iba a pasar, si iba a haber un ministerio o no para mí. Estaba tan frustrado y un domingo no fui a la iglesia, me quedé en ayuno en mi casa. Y ese domingo yo orando, yo no sabía ni cómo pedirle a Dios, me sentía tan frustrado. Y sabe, el Espíritu Santo me guió a tomar una hoja de papel, le pasé una línea en medio y a un lado escribí quién era yo. Escribí todo, escribí lo frustrado que me sentía. Escribí: no tengo para casarme, no tengo dónde vivir, no tengo esto, no tengo lo otro, estoy así, hermano, yo era un caos. Pero cuando lo terminé de escribir en el otro lado de la página, comencé a escribir a dónde quería verme yo. Esa era mi visión. El ministerio apenas comenzaba, era una luz que le digo que apenas se veía que fuera a ser real. No tenía una computadora, yo no tenía nada. Y yo recuerdo que yo puse todas las cosas que eran físicas, materiales: una computadora, un carro, un proyector, esto, el otro. Y hice la cuenta, el cálculo, yo cuánto valía cada cosa, y me salían miles de dólares.
Y lo puse, miles de dólares. ¿Cuánto? La boda, el vestido, era re caro el vestido, Señor, lo marqué hacia el vestido. Y puse todo, hermano. Mire, ¿sabe qué pasó? En ese momento yo me veía y yo decía, quizás es absurdo, quizás es ridículo, pero también sé que la palabra dice que si somos como niños vamos a ver la gloria de Dios. Yo tomé ese papel. ¿Sabe qué estaba en ese papel tan absurdo? Mi vida. Mi vida estaba ahí. Lo que yo no era y lo que yo quería ser. Y yo decía en el culto anterior, si a mí mi hijo Ezequiel se me acerca con un papel escrito, todo como él puede escribirlo, y me pone, papá, guardalo, no se lo vas a enseñar a nadie, pero yo quiero ser eso que está en ese papel. Y me pones, quiero ser doctor, quiero ser astronauta, quiero no sé qué quiere ser. Yo no creo que yo lo vea y yo lo tire a la basura, aunque yo sepa que en 5 años le va a dar risa haber dicho, ¿quién te dijo eso? Yo no quiero ser eso, me va a decir quizás en 5 años, ¿verdad? Pero lo voy a doblar y lo voy a tener el tiempo que sea necesario y lo voy a atesorar conmigo. Ese papel que yo le hice a Dios era yo. Así que yo me arrodillé, hermano, y para mi sorpresa me doy cuenta que alguien estaba conmigo ahí. Y el Espíritu Santo comenzó a hacerse sentir y la presencia de Dios comenzó a manifestarse. Yo lloré y lloré y lloré con ese papel. Yo sabía que algo iba a pasar. Lo guardé, ese papel lo guardé mucho tiempo. ¿Sabe por qué ya no lo tengo? Porque se cumplió todo lo que estaba escrito en ese papel al pie de la letra, como yo lo quería ver. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Entre esas cosas decía, yo quiero ser un hombre de fe. Pero antes de que me malinterprete, y un día estoy orando en el aposento de nuestra iglesia. Yo estaba pasando por el desierto, hermano. Yo estaba metido en el foso con los leones. Yo estaba metido en la cisterna. Yo estaba metido en todos lados. Y yo estoy llorando en el aposento, pero hermano, pasando por pruebas duras para mí. Y el Espíritu Santo me habló. ¿Te acuerdas lo que tú escribiste en ese papel? Yo estoy haciendo que suceda, me dijo el Espíritu Santo. Por eso estás viviendo en el fuego, pero el fuego no te va a consumir. Y sabe, habemos algunos entre ustedes acá. Hay gente que tiene visión, que tiene cosas tan maravillosas que quiere ver en su vida. Y no quiero que esto suene a un amuleto, hermano. No lo es. Dios sabe por qué le estoy diciendo esto. Pero a lo mejor le hace falta ser más serio con Dios en lo que usted quiere. Ser más serio con Dios en lo que usted quiere. Yo no titubearía hoy. No lo hemos hecho, quizás porque no pasamos tan ocupados en el ministerio, en lo que hacemos para Dios, que créame que con mi esposa quizás nunca hemos orado por una casa. Nosotros no tenemos casa, alquilamos una casa. Quizás nunca hemos orado por una casa, ¿verdad? Que nos pongamos a orar a Dios en nuestra casa, nunca. Pero sabe, yo no dudaría en buscar un arquitecto para darle una idea y que él me haga un plano de mi casa con todo lo que necesita y decirle a Dios, está. Porque yo sé que Dios escucha a quienes tenemos una visión. Luego le dice al profeta Habacuc, declárala, le dice, en tablas. Cuando la escriba, Dios le estaba diciendo, cuando la escribas, habla de ello. No solo le dice que la escriba, sino que hable, que declare, confiese con su boca lo que usted quiere ver venir para su vida. Aliméntate de lo que escribiste, porque es mi visión para tu vida. Eso es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Aliméntate de lo que escribiste. Yo sacaba ese papel a cada rato, hermano. Yo decía, por si se te hubiera olvidado, aquí está. Y yo le decía a Dios otra vez, Señor, y que no es posible que yo no tenga esto y esto también lo necesito, Señor. Y todo vino. Me acuerdo perfectamente el día que me llamó un amigo que fue quien nos proveyó y bueno, en el material que le cuento, ahí está, así lo voy a dejar para que lo compre. Aquí está aquí hay testimonios preciosos. Eso se llama mercadeo, hermano.
Ahora, luego le dice, corre tras la visión, le dice Dios a Habacuc. Siempre estamos en el 2, versículo 2. Significa que no solo hablara de la visión Habacuc, sino que la persiguiera también. El propósito de escribir, hermano, es que corramos tras eso que Dios nos dice a nosotros. Ahora, mire, el error más grande de la mayoría, y es parecido a lo que mencioné hace un momento, pero el problema es que la mayoría cree, siente, pero no hace. Por eso decía yo acerca de este centurión, que él no solo creyó, aquí hay varias aplicaciones. Él con la palabra fue suficiente. Él dijo, Dios lo dijo, Jesús lo dijo, es suficiente. Pero hay otra cosa más en él, y es que él lo hizo. Él dejó de seguir a Jesús y se fue para donde su hijo. Hermano, la fe sin obras es muerta. Óigame, la fe se honra con obras. Si nos vamos solo a la fe sin obras, caemos en un fanatismo emocional. Si nos vamos solo a las obras sin fe, caemos en un fanatismo religioso. Entonces, la fe se honra con las obras. ¿Cómo honro yo la palabra que Dios me da? Poniéndola en práctica cuando salgo. Le voy a contar un testimonio que es tremendo. Se me acercó una hermana hace un tiempo y me dijo esto: tengo una relación. Llegó llorando y me dijo: tengo una relación con una persona que no es cristiana. Atada en su corazón, en su alma. Óigame, porque esto le va a impresionar. Y dijo: tengo una relación y necesito tomar una decisión. Y oramos, y yo le dije: lo que usted va a hacer es esto. Usted va a llegar, ahorita que llegue a su casa, va a tomar el teléfono, le va a llamar a esta persona y usted va a terminar hoy esta relación con esa persona. Esa es la decisión que usted debe tomar. Yo no la vi en meses, casi en un año, y me la encuentro de nuevo. Y cuando llego a su iglesia se me acerca y me dice: ¿se acuerda? Yo le dije: sí, me acuerdo. Llegué a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Terminé. Óigame. Me dice: hermano, a los meses, bueno, me dice, a mí me dolió, era una atadura en mí, ha sido una atadura en mí. Pero me dice, a los meses me empecé a sentir mal y fui al médico. Y cuando llegó donde el médico, le detectaron, dice ella, un tumor. Oiga, y la doctora que la vio le dijo, eso no me lo explicó muy bien, pero parece ser que le dijo, tenían que operarla, pero que para que ella pudiera salir bien en la operación, ella tenía que primero, yo le entendí, que concebir un hijo. Yo le entendí, porque si no iban a tener que quitarle no sé qué, eso no le entendí muy bien. Pero óigame, la doctora le dice: ¿sabes qué? Le dijo: anda a ver quién te hace el favor ya, si no te querés morir. Y cuando ella me dijo eso, entendí. Oiga cómo Satanás estaba obrando. Oiga cómo Satanás estaba obrando, sabiendo Satanás la atadura que le había producido en ella, en su corazón. Emocionalmente estaba atada a este hombre, y ahora Satanás está usando a esta mujer para decirle: anda a ver quién te hace el favor. Qué tremendo. Qué tremendo. Hermano, usted y yo vamos a vivir experiencias que son tremendas, que son cuando nosotros obedecemos a las indicaciones que Dios nos da. Van a venir ataques también. Yo le dije esto a esta persona. Le dije: esto es obvio, es demasiada casualidad pensar que esta mujer haya dicho eso. Yo le dije: ¿o acaso ella conoce su historia? No, ella no sabe nada. Entendí precisamente que era una voz queriendo hacerla a ella caer en esa red de la cual ella había salido. Y eso a mí, crea lo que me impresionó mucho. Me impresionó mucho. Ahora, a lo que voy, porque le he contado el testimonio, ella no solo lo escuchó, ella fue y honró su fe con obras, hizo la llamada y terminó con esa relación. Aunque eso haya producido un ataque después, pero oramos y declaramos que Dios iba a avergonzar a Satanás, a avergonzar a esa doctora también. Y luego le dice: corre tras la visión, persíguela. Número 4, espéralo, le dice Dios a Habacuc. Declárale en tablas para que corra. Y luego le dice: aunque la visión tardará aún un poco de tiempo, versículo 3, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá
no tardará. Vea usted qué curioso. Primero le dice, escríbelo, significa regístralo. Luego le dice, decláralo, habla de ello, confiésalo con tu boca, créelo. Luego le dice, corre, significa no vivas pasivamente. Cuando le dice corre, lo que significa es no hagas lo que hacen muchos. Sí, amén, y me espero, y a fin de año decimos, Dios no ha contestado. Eso fue dejar que el tiempo pasara. Cuando dice espéralo, significa que le está diciendo a Habacuc, espera en mí, confiando, buscando que yo voy a responder. Voy concluyendo con esto. ¿Por qué le dice Dios a Habacuc que lo escriba, que corra, que lo declare y que espere? Hermano, porque esa es la forma en la que Habacuc iba a entender, iba a comprender cuál era el plan que Dios tenía para el pueblo en ese momento en el que Dios estaba a punto de llevar juicio al pueblo. Lo que Dios le está dando a Habacuc, hermano, es para nosotros un plan estratégico para el éxito en nuestra vida. Es un plan estratégico para el éxito en nuestra vida. Cuando no entendemos, entonces nosotros debemos tomar un registro de lo que Dios nos dice, alimentarnos constantemente de lo que Él nos dice, perseguir sin desmayar lo que Él nos dice, y por último, esperar lo que Él ya nos dijo que Él va a hacer en nuestra vida. ¿Cómo hacemos entonces para mantenernos, hermano, en el plan de Dios a pesar de no entenderlo? En primer lugar, buscar las indicaciones, que son todo esto que acabamos de ver ahorita. Cuando usted y yo no sabemos qué hacer, lo primero que tenemos que hacer es ir y preguntarle qué hacer. Y es tan sencillo. Y Dios va a empezar a traer respuestas a su vida de diferentes formas, hasta usando a Bruce Wayne. ¿Cuántos hemos entendido esta palabra? ¿Sí? ¿Qué le parece si usted y yo hoy oramos un momento? Pero yo quiero que terminemos de una manera práctica también. Y esa manera práctica va a ser poniendo a los pies del Señor eso que tal vez usted y yo hoy necesitamos: descanso. O peor, si hay algo que no entendemos que está pasando, que no le vemos por qué, pidamos indicaciones a Dios. Hay algo en su vida en lo que usted necesita que Dios le dé indicaciones, y Dios lo quiere hacer, y Dios lo va a hacer. Dios le va a honrar a usted ayudándole a tomar la decisión correcta. Algunos, hermano, algunos vamos a recibir indicaciones así como acá. Otros a través de alguien que se le cruce en el camino y le va a dar una palabra de parte de Dios, aunque no sea en un son de profeta. No, le va a decir: mira, soñé con vos, man, soñé tal cosa. Y wow, usted va, no puede ser. Sí, así habla Dios. Así habla Dios. O va a ser cuando usted esté a punto de entregar un currículum, cuando va a venir angustia a su corazón, usted va a saber que simplemente no tiene que tocar esa puerta, y usted se va a ir de regreso. Y luego Dios hará que usted sepa por qué lo hizo. Dios va a obrar de diferentes formas, pero este mensaje trata de depositarnos en las manos de Dios y de pedirles indicaciones, hermano. De pedir a Dios indicaciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice el Salmo 143, creo que dice: hazme saber el camino por donde ande. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Hazme saber, hazme entender. Le quiero dejar en su corazón que lea el Salmo 119. Es escrito por un hombre, dicen los teólogos, joven, pero que tenía sed por la dirección de Dios. Y por eso todo el Salmo dice: hazme entender el camino por donde hazme saber, dime, enséñame, oh Jehová, muéstrame el camino. Era un hombre que decía: Dios, si Dios no me dice a mí, yo me voy a ir a dar en cualquier lado. Y yo soy uno de los que yo necesito que Dios constantemente me esté guiando, porque soy así medio como que me va la... Ya se lo dije delante de mi esposa, pues, perdón, ¿verdad? Se nos va la piscucha, como decía. ¿Cuántos necesitamos indicaciones de Dios? Amén. Cierre sus ojitos un momento. Cierre sus ojitos un momento. Así como ese día
que yo escribí en ese papelito. La presencia de Dios está acá. El Espíritu Santo quiere mostrarle a usted que Él está con usted, que Él está con usted. No vea en poco hablarle a Dios de su visión. No vea en poco decirle a Dios que usted no comprende cosas. Es muy sencillo. El Padre se va a sentar con el Hijo a hablar. Es muy sencillo, Él lo va a hacer. Entre nosotros quizá hay alguien que hoy esté atribulado, cansado, afligido por cosas que están pasando que son incomprensibles a la mente humana. Pero el mensaje de ahora es: Dios dará indicaciones. ¿Qué debes hacer ahora que no entiendes? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a digerir? Yo quisiera pedirle esta mañana, hermano, antes de irnos, que todo aquel que tenga hoy la necesidad de decirle a Dios: háblame, Señor, dime por qué, dime, enséñame, dime cómo hacer. Quiero pedirle que venga aquí al frente para poder orar un momento. Ya vamos a ir terminando. Venga acá al frente. Si usted esta mañana necesita que Dios le diga, que Dios le dé indicaciones, Dios va a honrar a aquel que abre su oído para escuchar las indicaciones de Dios. Hermano, claro que sí. No quiero que suene mal lo que le voy a decir, pero entre quien está pidiendo un milagro, no es malo. Todos pedimos un milagro a Dios. Pero hay mucha gente que está pidiendo milagros, pero no le ponen atención a lo que Dios dice. Y hay otros que necesitan milagros, pero que le piden a Dios que les hable. Hermano, yo sé que Dios le presta atención especial a quienes piden oír su voz. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él dice, es como que lo hubiera hecho. Así que para Él, quien pide que un milagro, todavía le falta algo importante en lo que está pidiendo. Pero al que pide que Dios le hable, está pidiéndolo todo. Porque si Dios habla, Dios hace. Y es muy sencillo, es así. Si Dios habla, Dios hace. Si hay alguien más, véngase para acá, hermano. No se quede atrás, véngase para acá, véngase. Deje que Dios le hable esta mañana, que Dios le hable. Estos días que vienen usted estará recibiendo indicaciones de diferentes formas. Quizá alguien aquí ya Dios le está diciendo esto y esto y esto harás. Otros será en la palabra, en la escritura. En estos días que vienen en la palabra, les recomiendo, como ya lo hice, busquen qué escribir. Pero cuando esté leyendo la palabra, tenga a la mano su lapicero, porque usted va a escribir lo que Dios le va a decir. Y ahí Dios comenzará a hacer milagros. Ahí Dios comenzará a hacer milagros. Ahí Dios, Padre, gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Gracias por lo que nos has dicho esta mañana, Señor. Gracias por lo que nos has dicho esta mañana. Si tú lo dices, está hecho, Señor. Hermano, confiéselo con su boca. Mire, hay algunos acá que van a ser libres cuando digan esto. Dígale: Señor, si tú lo dices, es como que lo hagas. Dígale: si tú lo dices, es como que lo hagas. Es lo que el centurión pensó. Jesús ya lo dijo. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que pedir. Ya lo dijo, ya lo hizo. Ya lo dijo, ya lo hizo. Así que confiéselo hoy al Señor con todo su corazón. Sea libre. Le aseguro, se irá la angustia, se irá la pena ahora que usted lo diga. Oh, ahora que usted lo diga, dígale: Señor, si tú ya lo dijiste, ya lo hiciste. Si tú lo dices, ya lo hiciste. Me voy con esta palabra que he recibido hoy. Me voy con esta palabra que he recibido hoy. Si tú lo dices, tú ya lo hiciste, Señor. Si tú lo dices, tú ya lo hiciste. Levante sus manitas, hermano. Levante sus manos. Dígale: Señor, Señor, te adoro, te adoro, te adoro, Señor Jesús. Si tú lo dices, tú lo hiciste. Si tú lo dices, tú lo hiciste. En tu palabra está el milagro. Confiéselo con su boca, dígalo con todo su corazón. En tu palabra está el milagro. En tu palabra está el milagro. En tu palabra está el milagro.